Benítez, Obregón, Madera, Gómez, Ada, Gabriela, 10, Daniel, no tienen cámara prendida. Buenos días, doctora. Tengo el internet un poquito lento. Buenos días. Doc, también tengo la cámara apagada porque está el internet un poco lento y yo voy a exponer. Sí, no, la que expone sí siempre se le pone más lento si pone las dos cosas. Ella sí puede poner solo las diapositivas. Bueno, empieza, mi doc. Buenos días. Mi nombre es Gabriela Gómez y en el día de hoy les voy a exponer sobre síndrome pilórico e ileo. Pasa, amiga, porfa. Síndrome pilórico. Bueno, el síndrome pilórico es el conjunto de síntomas y signos provocados por una obstrucción a nivel del píloro, que nos va a impedir el vaciamiento y la evacuación, gástrica correcta. También vamos a hablar un poco sobre la región pilórica. Se va a entender un poco sobre región pilórica, no solamente al propio píloro, en cuyo sitio pues casi nunca se va a dar la causa de la obstrucción, sino que también la porción justapilórica del antro gástrico, del duodeno y toda la primera porción de este. Entonces, cuando hablamos de síndrome pilórico, nos referimos a una situación en la que va a estar generando obstrucción, pero que se va a encontrar en la región pilórica, que va a estar constituida, como ya lo dije, por la primera porción del duodeno y por el antro gastropilórico. Entonces, resumiendo como este pedacito, se podría decir que cualquier alteración que nos genere obstrucción, que sea en el antro gástrico y no solamente en el píloro, va a generar lo que se conoce como síndrome pilórico. Pase, amiga. La etiología, bueno, la úlcera péptica gastroduodenal es la causa más frecuente del síndrome pilórico. Pero pues dentro de esta patología de úlcera péptica gastroduodenal, va a ser la úlcera duodenal la causante del 95% de los casos, mientras que la úlcera gástrica localizada en la región justapilórica y pilórica solamente va a representar el 5% de los casos. También tenemos que el cáncer gástrico es una causa frecuente del síndrome pilórico y existen otras causas como tumores. Tenemos que pueden ser tumores benignos y malignos, malignos como adenocarcinoma gástrico, adenocarcinoma de cabeza de páncreas y linfoma. También tenemos causas inflamatorias. Aquí podemos mencionar la colecistitis aguda, pancreatitis aguda, enfermedad de Crohn, gastroenteritis eosinofílica. Pasa, amiga. Bueno, en la fisiopatología, los mecanismos productores del síndrome pilórico se van a poder dividir en dos, reversibles e irreversibles. En los reversibles vamos a poder mencionar la inflamación y el edema. Estos van a rodear a una úlcera activa. Tenemos los espasmos musculares, alteración en la motilidad del píloro que va a ser provocada por una úlcera vecina. Mientras que en los irreversibles vamos a ver estrechamiento cicatrizal con fibrosis y deformación pilórica y atonía de la musculatura gástrica. Bueno, la atonía de la musculatura gástrica va a consistir en la pérdida de la función motora del estómago, lo cual va a determinar un retardo en la evacuación gástrica. Pasa, amiga. Manifestaciones clínicas. Bueno, los síntomas más frecuentes de los pacientes con síndrome pilórico va a ser el vómito,
dolor abdominal y disminución del peso. Entonces, el vómito se va a dar en un 90% de los casos. El dolor abdominal va a ocurrir también en un 87% de los casos. Se va a localizar en el epigastrio y el paciente pues nos va a referir como sensación de quemazón, molestia o pesadez. Pero pues no en todos los casos es igual, ya que algunos pacientes pueden presentar, digamos, una obstrucción marcada, pero no tienen síntomas tan fuertes, mientras que otros pacientes, por el contrario, pueden tener una obstrucción mínima, pero el dolor va a ser bastante intenso. Bueno, con respecto a la disminución del peso, esta se va a dar pues ya que el vómito y la poca absorción de los alimentos va a impedir que el paciente o el enfermo conserve el peso que tiene. Pasa, amiga. Se fueron las diapositivas. Ahí ya volvieron. Ya fue que me dijeron que a un compañero que no podía ver las diapositivas las dejé transmitir un momento y las vuelvo a compartir. Para ver si ya las Ok, están viendo todo el mundo. sí, yo sí las veo. Sí. Gracias. Pasa, pasa, amigo. Bueno, hablando del examen físico, cuando se examina un paciente que presenta una obstrucción pilórica, los hallazgos de estos van a depender en gran parte del tiempo de la evolución. Aquí vamos a tener un estado inicial de la enfermedad y un estado final, donde en el estado inicial de la enfermedad se puede observar, digamos, en la superficie del abdomen, la contracción intermitente de la musculatura gástrica, distensión abdominal y chapoteo gástrico. El chapoteo gástrico este, es el sonido que produce el movimiento del líquido retenido en el estómago al palpar el epigastrio. Y bueno, en el estadio final, aquí vamos a evidenciar atonía gástrica, que creo que ya lo había comentado, que va a ser la pérdida de la función motora del estómago, lo cual va a determinar un retardo en la evacuación gástrica. Pase, amigo. Ese signo que mencionó la doctora es muy importante porque si ustedes se dan cuenta, hasta ahora de todo lo que vimos, todas las patologías se parecen. O sea, una gastritis también te da dolor abdominal, también te da vómito, también te da sensación de llenura, ¿cierto? O sea, hasta allí puede ser una gastritis, un síndrome pilórico, una úlcera gástrica, ya, o sea, pueden ser muy similares. En todas las patologías gastrointestinales, ahí nosotros debemos es como aprender a diferenciarlas dependiendo de un síntoma o un signo que nos diferencie la una de la otra. En este caso, el signo de chapoteo o bazuqueo gástrico, que también se llama bazuqueo gástrico, es el signo que nos indica a nosotros que es un síndrome pilórico. Entonces, si en un caso clínico yo les pongo paciente que tiene dolor abdominal, vómito, distensión, al examen físico el médico encuentra signo de chapoteo gástrico, entonces ese es el tips, por así decirlo, que ya le está diciendo a usted que eso es un síndrome pilórico. Entonces, eso es una perlita para que la anoten ahí, para que repasen esa parte. Sigue, Doc. Bueno, en los exámenes complementarios, eh, si la anamnesis y el examen físico que se le realiza al paciente sugiere un síndrome pilórico, se puede proceder a colocación de una sonda nasogástrica. También se puede realizar una videoendoscopia digestiva alta, que es el mejor método diagnóstico. Sí, amigo. El caso clínico.
Bueno, tenemos un paciente de 70 años, con antecedentes de diabetes, presenta, presenta pérdida de 9 kilos de pesos en los últimos 3 meses, saciedad precoz y en el último mes, vómitos que ocurren por lo general algunas horas después de la ingesta, 1 o 2 veces por día. Contiene restos alimenticios y alivian parcialmente al paciente luego de lo ocurrido. En el examen físico se constata dolor a la palpación en el epigastrio. Entonces, bueno, pues los antecedentes que nos presenta el paciente es que tiene diabetes. Los síntomas actuales, saciedad precoz, vómitos y dolor a la palpación en el epigastrio. Entonces aquí podemos notar que este paciente tiene varios síntomas y signos que van a caracterizar el síndrome pilórico. Doctora, acuérdate que tienes que hacer el análisis del caso clínico. O sea, no es, explica, desglosa cada parte, acuérdate, dice. Es un paciente que es añoso, es un paciente diabético que ha perdido peso, eso ya me está a mí evidenciando qué pasa, o sea, analiza cada cosa, no solamente léela, sino que analiza cada cosa de lo que te puede dar el diagnóstico. Yo quiero que desglosen cada una de las cosas que están leyendo. Quiero que hagas análisis del caso clínico. Bueno, entonces sí tenemos un paciente que por su edad y antecedentes de diabetes, y pues no sé, no sabría cómo explicarlo. Eso es lo que hemos estado aprendiendo, o sea, bueno, como no te cierres, o sea, dale, sí, empieza otra vez. Pero o sea, ¿cómo Tú inicio? Ya leí el es, caso clínico. exacto, empiezas con los antecedentes. Tú dices, bueno, ¿qué antecedentes de importancia tenemos relevantes en este caso? Que es un paciente de 70 años, o sea, que es un paciente añoso, que es un paciente que tiene diabetes, que también es un factor de riesgo de importancia para diferentes patologías. Y dentro de los más importantes es que ha perdido peso 9 kilos, más del 10% del peso corporal. O sea que no es una pérdida de 1 o 2 kilos. Ya el hecho de que pierda el 10%, ya eso es un desgaste orgánico. Cuando hay desgaste orgánico, ya a mí me hace pensar que hay un estado de inmunocompromiso o una lesión tumoral que de pronto esté haciendo que el paciente tenga esa pérdida de peso. O sea, ¿a mí qué hace que yo pierda 10% de mi peso corporal? ¿Un cáncer o algo que me esté inmunosuprimiendo? ¿Ya? Porque a mí si el paciente me llega a mí diciendo que yo perdí 2 kilos en el último mes, pues es una pérdida de peso, pero no es una pérdida de peso significativa. O sea que pudo ser porque comió mejor o porque empezó a hacer ejercicio, qué sé yo, ¿ya? Pero cuando el paciente ya me pierde más del 10% del peso corporal en el último mes, de por sí, entonces ya me está diciendo a mí que hay un desgaste orgánico. Aquí está diciendo que en los últimos 3 meses, igual sigue siendo un tiempo corto. Entonces me está dando algo muy importante, me está diciendo que este paciente tiene algo que está haciendo que pierda peso. Si estamos en ese contexto, entonces yo pensaría ya aquí que el paciente, por la edad que tiene y por esa pérdida de peso, tiene un tumor maligno probablemente, un tumor maligno en alguna parte que está haciendo que tenga pérdida de peso. Si estoy hablando de que el paciente tiene síntomas gastrointestinales,
Entonces, ¿dónde voy a buscarle el tumor? ¿Dónde voy a buscarle el cáncer? En el sistema gastrointestinal, o sea, estómago, intestino, colon. Entonces voy a hacer un análisis de dónde puede estar. Si me está diciendo, después cojo los síntomas. Entonces, los síntomas me está diciendo que tiene saciedad precoz y que tiene vómito después de comer. O sea, que la comida no le, o sea, se queda en el estómago, pero no le baja porque la vomita. Eso ya me está a mí diciendo clínicamente que esa obstrucción que está ahí o lo que esté obstruyendo está haciendo que la comida no pase del estómago al intestino delgado, ¿cierto? Entonces, ¿ya dónde vas a pensar que está el tumor? Aló, doctora. Estómago. Doctora. ¿O dónde más puede estar? Ya, eso es lo que yo quiero que analices. Cada cosa vas a irle buscando una causa, una posible complicación, qué puede ser. O sea, no es solo leer el caso, sino decir, bueno, esto me puede llevar a que sea un tumor. Este tumor por los síntomas me puede decir que esté en el estómago o que esté en el ilio, ¿ya? O en el píloro, perdón. ¿Por qué? Porque el píloro es el lugar donde pasa la comida del estómago al ilio. Entonces, al intestino. Entonces, si yo tengo algo ahí que está tapando, entonces probablemente el tumor o es ya en la parte baja del estómago o es en el píloro. Y me dice que al examen físico tiene dolor en epigastrio, o sea, el dolor es en la parte de arriba gastrointestinal. ¿Cuál sería su impresión diagnóstica? Que probablemente, con lo que analizamos anteriormente, el paciente tiene un tumor en el píloro que hay que descartar que sea maligno y que dependiendo del tamaño me está generando una obstrucción y yo le voy a hacer una endoscopia para constatar ese tumor y para tomarle una biopsia. ¿Qué estudio le realizaría para confirmarla? La endoscopia. Eso es lo que quiero que hagas con el caso clínico. ¿Sí entendiste, Dos? Sí, sí, señora. Bueno, ahí en ese Lo que punto... pasa es que nos falta, pues digamos que bastante práctica porque pues apenas estamos como interactuando con estos casos clínicos así, pero sí, Bueno, señora. que este es uno de los puntos de la exposición. Ya este punto lo fallaste, porque yo para ¿cómo se llama? La calificación de la exposición tiene una rúbrica, que son 5 puntos, y uno de los puntos de la rúbrica de la exposición es análisis de caso clínico. ¿Cómo analizaron el caso clínico? ¿Hicieron un buen análisis o no? Yo ahora le Bueno, mando a María Fernanda el pelito de donde está la rúbrica de la exposición para que sepan qué puntos califico yo en la exposición. Entonces, lo que pasa es que no tienen que cerrarse a pensar, a analizar, a hablar lo que ustedes quieran de ese caso clínico. Tienen que atreverse a decir. Lo que pasa es que tienen como ese freno ahí, como tú dices, de pronto por lo que no ha tenido el contacto así con caso clínico, pero esta es, digamos, como la estrategia que he encontrado yo, de que como no tenemos el paciente, por lo que no estamos en la clínica, esta es la forma en la que nosotros nos estamos enfocando en pacientes, en casos clínicos, ¿ya? sí, sí, señora. Bueno, amigo, sigue, que vi allí que tenías hilio, que seguía hilio. Sí, señora. Dale.
Bueno, hilio. Pasa, amigo. Entonces, el hilio es una obstrucción no mecánica que va a impedir la progresión normal del tránsito intestinal. Pasa, amigo. Se va a dividir en dos grandes tipos, el hilio adinámico o paralítico y el mecánico. Entonces, en el hilio dinámico vamos a tener que va a haber ausencia de ruidos hidroaéreos o silencio abdominal, mientras que en el hilio obstructivo se va a presentar un aumento de la frecuencia y la intensidad de estos ruidos conocidos como ruidos de lucha. Pasa, amigo. Bueno, en la etiología, las causas que se asocian pues más a menudo con el hilio paralítico van a ser el periodo postoperatorio inmediato de las cirugías abdominales, las infecciones intraabdominales que derivan en una peritonitis generalizada y procesos que van a causar irritación peritoneal, perdón. Mientras que las causas del hilio mecánico van a ser procesos orgánicos que generan obstrucción como tumores, vólvulo intestinal y bridas peritoneales. Pasa, amigo. Bueno, en las manifestaciones clínicas, las manifestaciones comunes en los tipos de hilio van a ser la ausencia de eliminación de gases y de materias fecales, meteorismo por acumulación de gas y distensión abdominal. Esto va a depender del sitio de la obstrucción. Y vómitos, los cuales se van a presentar inicialmente alimentarios. Pasa, amigo. En el examen físico, bueno, en el hilio paralítico vamos a tener en cuenta la ausencia de ruidos hidroaéreos en un abdomen distendido y timpánico. Esta va a ser una característica fundamental. En el caso de la peritonitis va a haber dolor a la comprensión y a la descomprensión. Mientras que en la obstrucción mecánica o hilio obstructivo, el paciente va a presentar dolor y presencia de ruidos hidroaéreos. Pasa, amigo. Los exámenes complementarios, bueno, en los exámenes de laboratorio se pueden encontrar aumento de las amilasas en pancreatitis aguda, leucocitosis con desviación hacia la izquierda en caso de peritonitis, hematocritos bajos en las hemorragias intraabdominales. Y también se debe realizar una radiografía de abdomen simple, una con el paciente que esté en posición de pie, ya que este va a ser útil para comprobar la presencia de los niveles hidroaéreos. Pasa, amigo. Ay, el caso clínico. Espérame, Doc. Ya no pases ahí porque no sé si les quedó claro realmente cómo diferencio yo un hilio paralítico de un hilio mecánico. Me parece que pasaste muy rápido este tema. No, deja la diapositiva en el caso clínico. Les voy a preguntar a tus compañeros y ellos me van a dar la razón si entendieron o no. Obregón, que es con la que no he podido yo hablar porque el micrófono nunca le enciende. Obregón, ¿me escucha? Sí, doctora. Obregón, bueno, dime cómo diferencias el hilio paralítico del hilio mecánico. ¿Cómo haces la diferencia? ¿Cómo sabes que es por adinámico o cómo sabes que es un hilio mecánico? El
El adinámico es el que no hay ruidos hidroaéreos. En el mecánico sí los hay. Sí los hay, pero están como aumentados o disminuidos. Aumentados. ¿Por qué? Porque están aumentados si es un hilo. ¿Cuál es la causa usualmente del hilio mecánico? Por obstrucción en la luz intestinal. Exacto, o sea, dame ejemplos de qué puede obstruir la luz intestinal. Tumores, estrangulamiento. Vólvulos. Lesiones en la pared. Exacto, entonces si hay algo que está obstruyendo la luz, el intestino lo que empieza a hacer es como a moverse más para tratar de eliminar eso que le está obstruyendo. El intestino no va a diferenciar que sea un tumor a que sea popó, por así decirlo. Entonces él hace el reflejo de moverse más rápido y más para tratar de eliminar lo que le está obstruyendo, ¿ya? Entonces por eso los ruidos van a estar aumentados. ¿Ok? Ahí sí te quedó claro. Sí, doctor. Y en el hilio adinámico están ausentes. ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas del hilio adinámico? También es por obstrucción. No. Ahí es donde quiero que tengan eso claro. Si fuera por obstrucción, los ruidos en el hilo dinámico estuvieran también aumentados. Entonces, cuando hay obstrucción, todo lo que obstruya la luz es mecánico. ¿Ok? Todo lo que te obstruya la luz es mecánico. Tumores, divertículos, pólipos, que tenga un engrosamiento de la pared, como tú lo dijiste, que tenga un vólvulo, una retorsión, o sea, cualquier cosa que pueda destruir la luz, ¿ya? Una intususcepción del intestino, todo eso que te puede obstruir. Ahí es un hilo mecánico. Y cuando es adinámico o paralítico es por causas que está haciendo que el intestino no se mueva. ¿Cuáles son esas causas? Llorente, ¿cuál es la causa? También lo de periodos después de cirugías. Que formen bridas y todo eso. Llorente, ¿cuáles serían las causas del hilo adinámico? Tienes el micrófono apagado. Sí, Ay, doctora, yo pienso pues que serían como bacterias o virus que causan infecciones. infecciones es una causa. ¿Qué otra causa? Infecciones, entonces ahí dentro de infecciones tenemos las peritonitis. ¿Qué otra causa? También podrían ser como las alteraciones químicas. Químicas como tal no, sino electrolíticas. Ok. Los desequilibrios hidroelectrolíticos. Cuando el potasio está bajo, ejemplo, se produce un hilo adinámico. ¿Qué más? Eh, mm, ya no Traumas, sabría. quemaduras. La peritonitis, como lo mencioné. O sea, todo lo que puede ser irritativo. También la ruptura de las vísceras huecas. Exacto, una perforación de víscera hueca me va a producir una peritonitis y esa irritación me va a producir un hilo adinámico. ¿Ya? Profe, la apendicitis no afectaría. La apendicitis, ¿qué causa? Si está perforada, te causa peritonitis, te va a producir un hilo también. Ajá, correcto.
Exacto. Entonces, para que les quede claro, todo lo que me obstruya, mecánico. Todo lo que irrite o haga que no se mueva bien el intestino porque no tiene la potencia o el electrolito que ayude en la bomba de sodio, potasio, TPasa para el movimiento y eso, adinámico. ¿Ya? Doctora, una pregunta. Dígame. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el chapoteo y los ruidos hidroaéreos? El chapoteo solo lo vas a encontrar en el estómago. Haz de cuenta cuando tú inflas una bomba con agua. Esa bomba con agua es el estómago. ¿Ya? Imagínate en tu cabeza una bomba con agua. Y esa bomba con agua la pones tú en el epigastrio, en el estómago. Y tú a la bomba le haces así. Cuando tocas el abdomen. Y te va a hacer como cuando tú estás chapoteando agua. ¿Ya? Eso solo es en el estómago. Por eso es en el síndrome pilórico. Porque el píloro está cerrado y está haciendo que el agua y los alimentos que hay en el estómago no pasen del estómago al intestino. Los ruidos hidroaéreos son los ruidos de todo el intestino. ¿Ya? Eso es diferente. Entonces, hilio dinámico, Doctora. ruidos hidroaéreos. Espérenme, acabamos. Hilio dinámico, ruidos hidroaéreos ausentes o disminuidos. Hilio mecánico, ruidos hidroaéreos aumentados. Recordemos cuántos son lo normal de los ruidos hidroaéreos. ¿Cuánto es lo normal? Porque deben saber eso para poder decir están disminuidos o están aumentados. Contreras, ¿cuánto es lo normal de los ruidos hidroaéreos? No recuerdo, doctora. Lo hablamos el día del examen físico de abdomen. Benítez, ¿cuánto es lo normal? Es de 3 a 5 minutos. ¿De qué? De 3 a 5 ¿De 3 a 5 qué? minutos. De 3 a 5 minutos, ¿cuántos ruidos? No, hombre, eso lo hablamos antes de ayer. ¿Qué pasó ahí? Yo ¿Qué sé se que pensó? usted me dijo eso, profe, pero es que no recuerdo el dato exacto ahora mismo. ¿Cuánto es lo normal de los Ya, ruidos? O sea, yo también sé que es de 3 a 5 minutos, pero no sé cuántos exactamente. No, mal, Daniel. Oscar. Los ruidos normales son de 5 a 35 por minuto. De 5 a 30, casi. De 5 a 30, no sé qué fue que se equivocó, que dijo de 5 a 3 en la exposición. No voy a venir. De 5 a 30 en un minuto. De Sí. 5 a 30 en un minuto. Entonces, debemos partir de allí, de eso, para decir es aumentado, disminuido. No saben cómo lo van a reconocer. Entonces, ¿cómo van a decir que es un hilo dinámico si no saben cuántos ruidos son en un minuto? Entonces, si yo tengo 3 ruidos hidroaéreos, estoy pensando y tiene distensión, tiene dolor abdominal y el paciente lo encuentro en una posición maometana, ¿qué estoy pensando que es? A ver, les voy a poner el caso. Tengo un paciente de 17 años. Me refiere a un cuadro de dolor de 6 horas de evolución, de un dolor tipo cólico que inicia en epigastrio y que posteriormente se irradia a fosa ilíaca derecha, con una intensidad de 8/10 en este momento en la escala del dolor y que se asocia a vómito.
mejora con la posición maometana, que es la posición como o fetal, que llaman, mejora en esa posición. Al examen físico, tiene un abdomen blando, depresible, con dolor en fosa ilíaca derecha, con 3 ruidos hidroaéreos y tiene lumbar positivo. Díganme las 2 patologías que hay allí. Esa está fácil. Ilio Apendicitis. adinámico. Ajá, un hilo adinámico secundario ¿a qué? O una apendicitis. Pero esa apendicitis, ¿cómo está? Porque tiene Con Blomberg. peritonitis. Exacto. Acuérdense que tiene Blomberg. Blomberg es un signo de qué? De peritonitis. De peritonitis, de irritación peritoneal, ¿localizada o generalizada? Localizado. Localizado. Localizada. Entonces, Localizado. fíjense que ahí llegamos a 2 diagnósticos. Tiene un hilo adinámico secundario a una peritonitis por una apendicitis, ¿ya? Entonces tienen que ir relacionando esas 2 cosas. Ahora, tengo un abuelito de 70 años, parecido al caso clínico de aquí, de 70 años, que ha perdido 20 kilos en los últimos 3 meses. Me refiere que ha tenido cambios en los hábitos intestinales con unas deposiciones en cinta. En cinta son esas deposiciones que son larguitas, delgaditas. A eso se le llama deposición en cinta. Que tiene unas deposiciones en cinta y ahorita está distendido con dolor abdominal, llega a urgencias porque tiene dolor abdominal, está el abdomen globoso, distendido y los ruidos hidroaéreos son de 35 y tiene dolor generalizado, timpánico. ¿Cuáles son los 2 diagnósticos que hay allí? Ilio mecánico. Secundario a Tumor. ¿de dónde? O una obstrucción, no necesariamente tumor. Pero la pérdida de peso. Es una obstrucción, sí, pero esa obstrucción, exacto, miren que ya ahí lo están pensando, tiene pérdida de peso y tiene deposición en cinta. Entonces, probablemente es un tumor. ¿Un tumor de dónde? Tiene popó en cinta. En el recto, en el recto, ¿no? Puede ser en el recto, puede ser en el colon, ¿ya? Entonces, fíjense, aquí ya vieron la diferencia. Entonces, este es un hilo mecánico secundario a eso. Posiblemente una obstrucción por un tumor en colon, en recto o en ano. Algo está tapando. Entonces, ¿lograron ver bien la diferencia ahí entre los 2? Sí, doctor. Oh. Bueno, Sí, profe, ya no empieza a conocer las diferencias. exacto. O sea, ustedes primero tienen que saber para poder diferenciar, pero de base tienen que saber los ruidos hidroaéreos. Sí. Bueno, ¿les queda alguna pregunta? Doctora, ¿mañana es exposición o la actividad que sale en Canva sobre el coprológico? ¿Cómo? Mañana ¿siguen las exposiciones o es la actividad que está en Canva sobre el coprológico? No, es exposición. La actividad del coprológico, eso tienen que hacerlo ustedes aparte. O sea, ustedes es como una lectura adicional que yo les dejé para que aprendan, porque me he dado cuenta que muchos, a pesar de que ustedes ya pasaron por laboratorio, no saben leer un coprológico.
Entonces, eso tienen que leerlo mañana antes de la exposición, o sea, hoy antes de la exposición. ¿Ya? Ok, doctor. Eso es para que aprendan a leer un coprológico. Cuando es parásito, Profe, ¿dónde está la lectura? Está en aparece Canva. en módulos. Aparece en módulos. Y ahí en módulos está un texto donde te explica cómo leer un coprológico. Cuándo es un parásito, cuándo no, los diferentes tipos de parásito. ¿Ya? Bueno, chicos, nos vemos mañana. Muchas gracias, doctora. Profe, ¿mañana a qué hora? A la misma hora, por el mismo canal. Mi canal. Listo, profe. Que tenga un buen Bueno, día. igualmente. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Chaito. Chao. Chao.